Perfecto, ahora sí. Bienvenidos todos, muchas gracias por conectaros a esta sesión en la que vamos a hablar sobre bloques de hormigón celular y forjados de losas y tongs, el diseño, la construcción y el cálculo estructural frontal. Vamos a estar con Pablo Rodríguez, que es responsable técnico de Sella, y yo soy David Sánchez, del Departamento de Soporte Técnico de Graitec. Lo que vamos a ver es, en primer lugar, una presentación de los productos de Ytong, tanto los bloques para muros como para forjados. Después veremos cómo calcular este tipo de estructuras con Trical para utilizar estos elementos como elementos estructurales. Para eso utilizaremos el programa Trical, desarrollado por Graitec, que incluye esa posibilidad de calcular estas tipologías. Trical, que es un programa general de cálculo de estructuras que incluye distintas tipologías. Por ejemplo, aquí tenéis pues unas losas aligeradas, por aquí tenéis estructuras de acero, edificios de viviendas u oficinas en altura, estructuras de light steel frame, andamios, etcétera. Incluye muchas tipologías, por aquí veis armaduras. Y lo que vamos haciendo con el paso del tiempo pues es ir ampliando la cantidad de tipologías posibles que se pueden calcular, sobre todo también para que se pueda mezclar dentro del mismo modelo, pues incluir, por ejemplo, algunos pilares de hormigón armado con unos muros de bloques de Ytong o con un forjado de este tipo en una planta y un forjado reticular en otra, etcétera. Se puede mezclar en el mismo edificio distintos materiales, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero sobre el producto, sobre los bloques de Ytong, y a continuación hacemos un ejemplo con Trical para ver cómo poder calcular este tipo de elementos y de esa forma poder garantizar la validez estructural para cada proyecto que tengáis entre manos. Entonces, vamos a pasar a ver la pantalla de Pablo. Si tenéis dudas, irlas escribiendo. En la zona derecha hay un apartado que pone Q y A. Ahí podéis escribir las dudas que os vayan surgiendo y al final pues respondemos a todas las que podamos. ¿Dónde está tu pantalla, Pablo? Que no la vemos de momento. ¿No se ve? Ahora sí. Perfecto, ya la vemos. ¿Comenzamos? Sí, adelante. Bueno, buenos días a todos. En esta reunión vamos a ver las diferentes empresas que componen el grupo Sella y los materiales de construcción que corresponden a cada una de ellas. Haremos hincapié en los bloques Ytong como muros de carga. El grupo Sella es el primer fabricante a nivel europeo de soluciones para tabiquería. La empresa se creó en 1929 y tiene sus oficinas centrales en Alemania. Tenemos representación en 30 países, con 78 fábricas, y en el 2022 éramos 5.223 empleados y tuvimos una facturación de 1,37 billones de euros. Con nuestro sistema, con nuestras 4 marcas, Ytong, Hebel, Multipol y Silca, ofrecemos un sistema completo de construcción. Los bloques Ytong están compuestos de cemento, cal, arena de sílice y agua, siendo la composición final de 80% aire y el 20% masa. Las tres primeras marcas, Ytong, Hebel y Multipor, están hechas del mismo material, ¿vale? De cemento, cal, arena de sílice y agua. Las placas Hebel las utilizamos para la realización de forjados y cubiertas y las podemos utilizar también para cerramientos de fachada para naves industriales. Multipor, que es nuestro SATE, tiene la misma composición que los bloques Ytong, pero con una densidad de 115 kilogramos por metro cúbico y una conductividad térmica de 0,043. Los bloques Silca, a diferencia de los bloques Ytong, que tienen una densidad de 350, tienen estos una densidad de 1.800 kilos por metro cúbico, bastante más pesados. Aplicaciones de nuestros productos. La parte de interiorismo la cubrimos con la tabiquería, ya sea con los bloques nuestros de 7, 8 o 10 centímetros. La parte de fachadas, con nuestros bloques a partir del bloque de 15, y la exigencia al fuego está cubierta en su totalidad porque nuestros bloques tienen un gran comportamiento al fuego.
Y luego, finalmente, el aislamiento que lo cubrimos con nuestro SAT multiport. ¿Vale? Los rangos que abarcamos pues, son todo tipo de ejecuciones, tanto viviendas unifamiliares como plurifamiliares, edificios terciarios industriales y la rehabilitación. ¿Vale? Pues, abarcamos todo tipo de edificación. Características fundamentales de los bloques Yton, pues la resistencia mecánica, que es la que vamos a hablar hoy, la resistencia al fuego, el aislamiento térmico y el aislamiento acústico. Por ejemplo, el bloque de 25 tiene una carga máxima admisible de 11 toneladas por metro lineal. Y luego, por ejemplo, el bloque de 30 llegamos a 13,2 toneladas por metro lineal. Otra de las características que tiene el bloque Yton es la resistencia al fuego. Por ejemplo, con el tabique de 8 conseguimos una I-120 sin revestimiento adicional. ¿Vale? Con el de 10 llegaríamos a una I-180 y con el de 15 llegaríamos a una I-240. Los bloques Yton también poseen capacidad térmica, lo que significa que contribuyen térmicamente a la composición final de la fachada. Los bloques de densidad 350 tienen una conductividad de 0,086, que aunque no se pueden clasificar como en la categoría de aislamientos, porque estos elementos rondan los valores de entre 0,030 y 0,040, nuestros bloques se acercan bastante a estos rangos de aislamiento térmico. Con respecto al aislamiento acústico, lo que solemos emplear nosotros son los tabiques, ya que los tabiques suelen tener una mayor masa y al tener mayor masa ofrecen un mejor comportamiento acústico. Hemos hecho un ensayo con el tabique de 7, que tras dosar sus caras y con una lana mineral de 5 centímetros obtenemos un resultado de 61,5 dBA. Vale, tenemos otro tipo de ensayos, pero bueno, quería poner este como ejemplo. ¿Cómo hacemos viviendas integrales y que se comporten como muros de carga? Pues lógicamente utilizamos el bloque Yton, el bloque en U, que lo utilizamos para zunchos perimetrales o cargaderos, el bloque en O, que lo utilizamos principalmente en esquinas, que es donde consideramos que es donde se concentran las mayores cargas. Tanto el bloque no como el bloque NU hay que armarlos y hormigonarlos. Lleva un armado que luego con el programa de Trical veremos qué armado propone el programa, pero se arman y se hormigonan esas dos piezas. Esas dos piezas se arman y se hormigonan. Luego tenemos las placas de forjado, la forjado y de cubierta, y los dinteles macizos, que estos vienen ya predefinidos por fábrica, ya vienen armados en su interior, simplemente colocarlos encima de la ventana y no hay que armarlos, directamente vienen armados de fábrica. Y nuestro cemento cola y Tonfix. La capacidad de carga no solo la atestigua nuestros ensayos, sino que además disponemos de un DAO que es un organismo independiente donde así verifica que nuestros bloques tienen capacidad de carga. Aparte, el DAO es un documento que no solo verifica la capacidad de carga, sino que te indica la forma de ejecutar en nuestros bloques cuando son muros de carga. Voy a enseñaros unos ejemplos de ejecución de nuestras viviendas. Vale, esto es un sanitario, estos son placas de forjado en cubierta. Estos son una vivienda que hicimos en el Escorial, Madrid, con nuestras placas de forjado, un sistema completo integral con nuestras placas de forjado en nuestros bloques. Esto es otra obra que hicimos aquí en Madrid, en la zona norte. Os quiero enseñar aquí, no sé si lo podéis ver, el bloque en O, armado y hormigonado. La fotografía del centro es las placas de forjado de nuestros bloques. Y por último, les quería enseñar esta obra que se hizo en Gibraltar, que aquí hicimos con nuestros muros, que hicimos baja más 4. ¿Vale? Todo esto, aparte de estar verificado por nuestro DAO, siempre lo tiene que verificar un calculista, es decir, que según las cargas admisibles y las cargas que se vayan a generar, pues tendrá que ser verificado por un calculista, ¿vale? Pero que sepáis más o menos que nuestros bloques aguantan baja más 3, baja más 4 sin ningún problema.
y poco más. Luego, si queréis, en las preguntas solventamos las dudas que tengáis. Pues muchísimas gracias. Si quieres podemos comentar dos preguntas que tenemos ya por aquí escritas. Sergio nos pregunta cuáles son las ventajas de los bloques de Ytong frente a los bloques de termarcilla. Fundamentalmente la capacidad térmica. La capacidad térmica, la capacidad del fuego que tiene, como os he comentado anteriormente, o sea, el bloque en sí ya da esa exigencia al fuego. No hace falta un revestimiento adicional como se exige en otro tipo de fábricas. Y la capacidad térmica. El propio bloque ya te está aportando térmicamente. O sea, la termoarcilla tiene un lambda, no voy a entrar en detalles, pero tiene un lambda bastante superior a nuestro material. Es decir, que si tú comparas un bloque de termoarcilla con un bloque de Ytong, la capacidad térmica de uno con otro hay una diferencia bastante abismal. O sea que es mejor aislante el sí, bloque de Ytong, ¿verdad? Sí, de hecho, la termoarcilla, no me gusta hablar de otros materiales, pero la termoarcilla, la aportación térmica que aporta a la solución final de la fachada es muy escasa. Nosotros ya aportamos térmicamente a la solución de la fachada, porque nuestro bloque tiene capacidades térmicas. Y tengo por aquí otra pregunta de Antonio. Pregunta si el hormigonado del bloque U y O es con el mortero Ytong Fix que comentabas. No. Es con hormigón. Con árido fino y con consistencia fluida, pero es con hormigón. Es hormigón armado. O sea, se arma y se hormigona. José pregunta las longitudes máximas en las que se pueden servir los bloques en U y los dinteles macizos. Los dinteles macizos llegamos hasta 3 metros. Los bloques en U tienen unas medidas de 62,5. Lógicamente, en función del espesor, si utilizamos el bloque de 20 o de 30 o de 25, el espesor del bloque de U va en función del espesor que estemos colocando. Es decir, 62,5 por 25 de ancho, por ejemplo, y 25 de alto. Son piezas que vienen de esa forma. Y lógicamente cuando quieres hacer un cargadero de una longitud X, tendrás que entablar por debajo con un puntal y hormigonar. El apoyo entre las ventanas, siempre los cargaderos de las ventanas, siempre 20-25 centímetros por cada lado. Vale, y está preguntando Ignasi si queda grabada la reunión. En principio sí, si funciona todo bien, se está grabando la reunión y luego la podréis ver en diferido. Vale, pues voy a mostrar mi pantalla y os muestro cómo calcular una estructura con estos dos tipos de elementos y luego continuamos comentando más preguntas que podéis seguir escribiendo por ahí donde pone Q y A o también donde pone chat. Entonces, bueno, un segundo, a ver si os muestro mi pantalla, vale, ya la estáis viendo, ¿verdad? Tengo por aquí abierto TreeCalc. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un pequeño edificio de 2 plantas. Voy a empezar creando un archivo nuevo. Lo llamo ejemplo. Y bueno, pues en el menú geometría tenemos que ir definiendo la geometría del edificio, ¿no? Existe posibilidad de importar archivos de otros programas. Por aquí hay opciones para importar archivos en formato de XF, por ejemplo, si vinieran de AutoCAD, o modelos BIM hechos con Revit o con Archicad o el plan, etcétera. De modo que si tenéis el edificio ya modelado en 3D o tenéis planos en 2D, se puede importar. También es posible comenzar con esta función que se llama malla, que sirve para dibujar una serie de líneas paralelas. Aquí le voy indicando las separaciones en centímetros. Y de esa forma, pues tienes unas líneas que te sirven de inicio para definir la geometría. Vamos a verlas. Esta retícula, podemos verla en planta, por ejemplo. Y sobre esta geometría inicial, pues luego puedes ir haciendo modificaciones. Si quieres, por ejemplo, pues aquí eliminar algunas barras o desplazar elementos, hacer paralelas, etcétera, pues vas definiendo la geometría. Podrías dibujar también barras nuevas por aquí en diagonal. Digamos que serían como unas líneas de referencia para sobre ellas ir dibujando los muros. Esto se va dibujando, como veis, en planta, pero para generar un edificio en 3D, pues tenemos por aquí una función que es traslación. Y aquí pues ya le puedes ir indicando hacia cada uno de los ejes pues el desplazamiento que quieres. Por ejemplo, 300 centímetros hacia arriba, le digo que quiero 2 copias
y de esa forma pues ya tendríamos un edificio en 3D. Y sobre estas líneas pues ya podemos ir introduciendo los muros. Vamos a introducir muros y forjados. Entonces, sería con esta función muro resistente, introducir. Aquí marcas 3 puntos para definir el rectángulo. Inicialmente los muros tienen forma rectangular y luego si quieres puedes desplazar alguno de los vértices para hacer un trapecio. Entonces le das un nombre al muro, por ejemplo M1. Por aquí le indicas la cota superior, que es 300 centímetros, si quieres que llegue hasta aquí, o lo puedes cambiar a mano. Y en el botón propiedades es donde eliges el material. Entonces con TreeCalc tenéis aquí varios tipos de muros que podríais calcular. Por ejemplo, algún muro de hormigón armado, por si queréis para un sótano o algo así. Y por aquí elegiríamos esta tipología, que le hemos puesto el nombre genérico, hormigón celular de autoclave, aunque cuando pulsas aquí el botón buscar, pues ya hay bases de datos de fabricantes específicos. Entonces está en España los bloques Daytong y Celumat serían para Bélgica. Y aquí pues están ya los tamaños habituales. Ahora os voy a enseñar también cómo es posible ampliar esta base de datos. Si Ytong vendiera en el futuro algún otro tamaño, alguna otra tipología de bloque, pues se puede añadir en la base de datos. Pero de momento pues aquí se trata de elegir alguno de los que ya figuran en la base de datos. Entonces aquí eliges el tamaño del bloque, se puede pulsar este botón ver pieza para ver cómo es y aquí eliges bueno pues la anchura del muro, que te la pone por aquí. El muro al final va a tener 22,5 centímetros de espesor. Esto sería el elemento resistente estructural. Luego ya puede tener algún revestimiento, pero estos 22,5 sería el muro como elemento resistente. Aquí figura la resistencia a compresión de la pieza, que se podría cambiar manualmente si tenéis un catálogo más actualizado y en el futuro cambian las resistencias, pues se puede modificar aquí. Y este sería el tipo de mortero. Entonces por aquí lo puedes cambiar también y elegir si es mortero fino, ligero, ordinario. Y abajo está la resistencia de la fábrica. La resistencia del muro depende de la resistencia del bloque y del mortero. Nos basamos en el código técnico, el CT de fábricas, pues regula todo esto y es la norma que calcula la resistencia del muro a partir de la resistencia del bloque y del mortero. Pulsando este botón de la calculadora, pues se actualizan estos datos de aquí abajo. Y bueno, pues con eso ya tendrías definido el muro que aparece por aquí. Si se quiere modificar posteriormente, pues tienes la opción muro resistente modificar. Y aparte del muro, también figura por aquí las dimensiones para la zapata. Se calcula también la zapata corrida debajo del muro. Entonces, si quieres, le puedes dar un canto mínimo, un ancho mínimo a la zapata. Y estos vuelos, X más y X menos, se refieren a la longitud de la zapata. Si quieres que sea un poco más larga que el propio muro, pues lo puedes definir de esta forma. Recordad que si os surgen dudas las podéis escribir por ahí en la zona de preguntas por la derecha, donde pone Q y A o en el chat, y luego las repasamos. De esa forma iríamos introduciendo todos los muros. Por aquí, pues marcando 3 puntos. Los datos ya no hace falta que los definas de nuevo, porque entiende que son los mismos que antes, a no ser que los cambies, y así pues ya creas rápidamente los muros. El M3, por ejemplo, el darle un nombre es bueno para luego ir analizando los listados de resultados. Cuando creas muros aquí arriba, la única diferencia, lo único que tienes que tener en cuenta es que el apoyo en su base ya no va a ser empotrado, sino que queda libre. El muro que apoyas encima de otro lo tienes que dejar como libre, por tanto ya no tiene zapata. Eso sí, le tienes que poner otro nombre, M4 por ejemplo, y ahí ya pues descansa uno sobre otro. También podrías poner, por ejemplo, alguno de abajo de hormigón armado si está en un sótano y encima colocar un bloque de Daytong, un muro de bloques de Daytong. La base de datos con estos bloques figura por aquí en el menú secciones y datos, muros de piezas. Este es el nombre genérico que damos a los muros pues de ladrillo, de arcilla, bloques de Daytong, bloques de hormigón, etcétera.
lo llamamos muros de piezas, y aquí están las bases de datos para poder ampliar, poder añadir más bloques, ¿no? Aquí figuran estas dimensiones, pero si en un momento dado tienes una base de datos, la podrías importar con este botón o añadir a mano una nueva pieza. Le das un nombre, le defines las dimensiones y de esa forma pues ya tendrías uno más en la lista. Luego, en cuanto a los forjados, tenemos aquí en este grupo de unidireccional o chapa también la base de datos de fichas de forjados. Y pues aquí hay varios tipos de forjados que se pueden ir definiendo con Trical, de chapa colaborante, o los clásicos de vigueta y bovedilla, están por aquí. Y el grupo que tenemos específico para Ytong es este que se llama placa maciza. Entonces, pues dentro de placa maciza tenemos la serie que se llama Ytong y en la lista de elementos resistentes están los tamaños de las distintas piezas resistentes para forjados. Pulsando el botón que hay a su derecha se pueden consultar para ver las dimensiones que tienen. Y si quisiéramos en el futuro crear alguna pieza nueva con otras dimensiones que se empiecen a producir, pues le das aquí un nombre nuevo, por ejemplo 650 por 200, y podría de esa forma pues crear uno nuevo y aquí pues darle otras dimensiones. Pero lo normal es que utilicéis las que ya hemos incluido en el catálogo de Ytong. Si en el futuro se va ampliando este catálogo, pues ya lo vamos introduciendo nosotros en las versiones siguientes del programa. Este es el elemento resistente, el bloque. Y abajo están las fichas. Entonces, pues la ficha ya incluye varios bloques uno al lado de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo esos forjados aquí en mi estructura? ¿Cómo dibujo la geometría? Volvería al menú geometría, unidireccional o chapa, introducir. Aquí le doy un nombre, forjado unidireccional 1, por ejemplo, y pulsando el botón buscar ya busco la ficha que me interesa. Aquí, según la vas eligiendo, pues te va mostrando el dibujo que se dibuja a escala. Eliges la que te interese y aquí es un proceso normalmente de prueba y error. Pruebas con un canto más pequeño, si no cumple bien, no resiste las cargas que tiene que resistir, lo cambias por uno un poco mayor, habría que irlo haciendo así. Por ejemplo, vamos a poner este. Y aquí a la izquierda le ponemos las cargas. El peso propio del forjado no hace falta que lo escribáis en estas tres casillas porque está activada esta opción. El peso propio del forjado se suma en la hipótesis G, que es la de las cargas permanentes, pero sí le podéis añadir más carga permanente, por ejemplo 1 kilonewton por metro cuadrado para considerar lo que pesa el pavimento que vas a construir encima del forjado, y una sobrecarga de uso de viviendas, por ejemplo, de 2 kilonewton por metro cuadrado. La tercera casilla se suele dejar a 0. Y aquí pues vas introduciendo, dibujando el polígono. En este caso, a diferencia de los muros en los que marcabas solo 3 puntos, aquí sí que hay que dibujar el polígono completo de la superficie que quieres cubrir con este forjado. Ves que va apareciendo esa línea roja. Y una vez que has cerrado el polígono, marcas la dirección de reparto de aquí a aquí, por ejemplo, y de esa forma pues ya te aparecen por aquí estas líneas paralelas que representan el forjado. Las cargas se transmiten a los muros o a las vigas que tenga por debajo. Entonces aquí aparecen esta representación de las cargas. Pues este sería el proceso para ir definiendo la geometría y las cargas. Yo tengo ya este mismo edificio, pero con todos los muros. Lo voy a abrir por aquí. Aquí he hecho lo mismo, solo que pues he creado el forjado de arriba y el de abajo y tengo todos los muros perimetrales. En el centro lo que he dejado es un pilar y una viga. Si yo me sitúo, por ejemplo, solo en la cota 2,5 metros, podemos ver también los pilares inferiores y los muros inferiores. Pues aquí os quería mostrar cómo se puede compaginar, cómo se puede incluir en la misma estructura un pilar, que en este caso es de hormigón armado. Por ahí se ve un poco su sección. Podría ser de acero también, o de madera, o de otros materiales. Entonces se puede compaginar en el mismo modelo un pilar y una viga de hormigón armado.
y muros de ITOM. Por aquí lo tendríamos. Entonces, vamos a calcular. Aquí uso la función cálculo automático. Y en este momento es cuando me dice el programa si resiste bien con este tipo de forjado que yo he elegido o con este tipo de muros o si hay errores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice que hay 9 errores en los muros resistentes. Se puede ver por aquí con la función gráfica de errores cuáles son las zonas que fallan, que aparecen por aquí en color rojo. Y hay por aquí en las opciones de cálculo opciones que te permiten elegir para los muros de pieza pues cómo quieres que funcionen. Si quieres que tenga armadura o no. Esto se puede ir activando. Cuando activas permitir armado vertical, te aparece este aviso que dice para colocar la armadura vertical se necesitan piezas especiales, que serían las piezas ENO que comentábamos antes. Entonces, si activas permitir armado vertical, el programa te lo va a poner solo en los casos en los que se necesite. Si hay mucha flexión o tracciones o algo así, te lo coloca. Si quieres que coloque siempre armadura vertical, en ese caso se va a colocar incluso cuando no sea necesaria. Por ejemplo, en las esquinas, que eran los puntos que comentaba Pablo, que es buena práctica el colocar allí estos bloques ¿no? Y luego también hay un dato importante que influye en que los muros funcionen como realmente tienen que funcionar, que es en las propiedades de los muros. Si yo selecciono uno de ellos, aparte de elegir aquí el tipo de bloque y la resistencia, etcétera, que comentábamos antes, estos 3 factores son muy importantes también, factores que modifican la rigidez. Si el muro es de hormigón armado, se considera que es 100% rígido, y ahí dejaríamos un 1 para la rigidez plana y la flexión. Pero si es de bloques, de ladrillos o de bloques de ITOM o de piezas, digamos, es recomendable que pulséis este botón que tiene aquí la interrogación a la derecha y de esa forma te propone unos factores que reducen la rigidez del muro. De esa forma absorben menos esfuerzos y se van a comportar como realmente van a funcionar. No van a tener tanta rigidez a flexión ni tanta rigidez plana por la existencia de las juntas que siempre permiten un cierto movimiento. Entonces es recomendable siempre que bajéis esos 3 unos que hay aquí con el botón de la interrogación que hay a la derecha. Si pulsas aceptar, le estás guardando ese cambio solo para un muro, y si pulsas aceptar y propagar, pues lo guardas para todos los muros del edificio, que sería lo más adecuado en este caso. Entonces, bueno, pues vamos a calcular de nuevo y vemos los resultados, los dibujos que se generan automáticamente y los informes. Aquí se está calculando de nuevo. Y vamos al menú planos, ver plano. Aquí puedes elegir en esta lista los 3 planos horizontales o todos estos que son los verticales. Aquí, por ejemplo, el plano XY 900 significa que es vertical, paralelo a XY, y está a 900 centímetros del origen. Entonces son los planos del origen. Si veo el plano de cota cero, pues este es el de la cimentación. Por aquí aparecen las zapatas con sus armaduras. Y también se está viendo por aquí el muro de bloques de ITOM. Aparecen aquí los bloques ENO con esos círculos. Se ve en azul claro. Quizás podríamos quitar la armadura de las zapatas para que se vea un poco más claro. Se puede aquí mediante las opciones dibujar armadura de zapatas. Voy a desactivarlo un momento. No. A ver. Dibujar armadura de zapatos. Aquí, muro de piezas. Dibujar armaduras. Bueno, cuando exportáis este plano a AutoCAD va en capas. Allí se podría desactivar. Voy a activar de nuevo todo. Y así vemos a continuación los alzados de los muros. Aquí puedo elegir alguno de los alzados, por ejemplo. Este es el alzado de uno de los muros
Y lo que hacemos es que dibujamos el despiece de los bloques que hay que colocar y estas líneas verticales que corresponden con la armadura. Tienen una etiqueta, este 1 o este 3, lo vamos a buscar a la tabla. La etiqueta 1 pues significa que son dos redondos del 20, la etiqueta 3 es un redondo del 12 y aquí te indica pues la longitud que tiene y las patillas. Y aquí te va poniendo también el muro de abajo, que en este caso se llama 10, este es el nombre que le di. Antes le estaba poniendo M1, M2, M3. Y el de arriba, que se llama 101, pues te indica aquí cada uno de ellos qué tipo de bloque tiene y qué espesor, porque podríamos haber elegido un material diferente. Si vamos viendo otros alzados, pues cada uno de ellos va teniendo por aquí estos dibujos. Si alguno tiene la X esta que aparece, es que tiene algún error. Y bueno, pues por aquí veis cómo van apareciendo esas armaduras. Y vamos a ver también, aparte de la cota cero, los otros dos planos horizontales. Este plano horizontal incluye el forjado. Entonces aquí te va poniendo el tipo de forjado que es. Incluye la pieza 625 por 240 de Itong. La longitud del forjado es 489 centímetros y hay 6 paralelas. Y aquí está el momento. El momento en el apoyo es 0, en el centro del vano 21 y en el otro apoyo 0. Está bien apoyado este forjado y estos son los cortantes. Entonces, bueno, pues ahí os da esos valores. Y hay también aquí una etiqueta, una tabla. Voy a moverlo. Hay una opción aquí, mover tabla, que se están superponiendo una tabla con otra. Entonces, en esta tabla te da las propiedades generales del forjado, qué tipo de placa es, cuál es el canto total, qué tipo de hormigón in situ y por aquí pues la tabla de armaduras que veíamos antes. Este es el forjado de la cota 250 y el de arriba, de la cota 500, pues es igual. Entonces, bueno, pues así tendríais resultados gráficos. Si queréis exportar estos planos a AutoCAD, lo que tenéis que hacer es aquí en opciones, elegís destino de WG y de esa forma, pues ya te lo envía al escritorio, por ejemplo, o a la carpeta que quieras, pues ya tendrías ese archivo de AutoCAD, ¿no? Y por último vamos a ver el informe que se genera como justificación del cálculo. Tenemos aquí dentro del menú listados la función muros resistentes. Este es el informe de muros resistentes y se genera en formato PDF o Word. Eso lo podéis elegir en las opciones. En este caso tengo elegido el formato de Word. Entonces se genera el documento y se abre a continuación. Y hemos incluido este índice aquí a la izquierda, que en Word lo podéis activar o desactivar con el panel de navegación, figura por aquí, y te indica cada uno de los muros, qué propiedades tiene, hormigón celular de autoclave, de qué características, bloque de Itong, de este tamaño, la resistencia del muro, las armaduras que hay que colocar, y los esfuerzos que se están teniendo en cuenta en el cálculo, esfuerzo axil, momento, cortante, etcétera. Y te va indicando aquí que cumple correctamente. Entonces, este documento te sirve como justificación del cálculo. Tenéis por aquí también la armadura de Tendel, las armaduras verticales, esfuerzos normales, compresión, tracción, flexión, y esfuerzos tangenciales, que serían los esfuerzos cortantes del muro, que también se está comprobando y te da por aquí la justificación. Entonces, bueno, pues se trata de utilizar este tipo de bloques no solo como tabiquería interior o como cerramientos, sino también como elemento estructural, con la garantía de poderlo calcular con TriCalc y que te diga si realmente resiste esos esfuerzos a los que los estás sometiendo en el modelo que hemos hecho. Se calculan por elementos finitos estos muros y te va analizando, vamos a ver alguna gráfica, los esfuerzos que se producen en cada punto. Y esas tensiones internas, por aquí tenéis tensiones de los elementos finitos, por ejemplo, pues esas tensiones como se están resistiendo mejor o peor. Aquí tengo, por ejemplo, la viga que está apoyada en esta esquina y esta zona pues está sufriendo un poco más, pero en el listado justificativo pues te dice si cumple o no cumple. Por aquí tenéis también la gráfica de flectores, que en este caso sería para las dos vigas que tengo aquí en el centro,
pero los elementos superficiales pues se ven mejor con las gráficas de Isovalvers. Tenéis cargas de todo tipo, cargas gravitatorias, cargas de viento, cargas de sismo, que en este caso no las he utilizado, pero se pueden también tener en cuenta sin problema. Entonces, bueno, pues esto es una visión rápida del programa. Si alguno quiere verlo con más detalle y que le hagamos alguna demostración personalizada o lo que sea, pues nos podéis contactar y lo vamos viendo. Y ahora pues vamos a repasar las preguntas que tengamos por aquí pendientes y ya con eso terminamos. Vamos a ver por aquí preguntas. Vamos a ver, diferencias con termoarcilla ya está comentado, longitudes máximas también. Sergio dice, entiendo que las tabiquerías para el paso de instalaciones habrá que utilizar una rozadora. Pablo, ¿qué opinas? Se puede utilizar una rozadora manual, porque el material así lo permite, es un material que permite tanto el rozado manual como el rozado con rozadora automática. Vale, por aquí tengo Ignacio, pregunta, ¿se pueden poner soportes para instalaciones en una industria? Sí, sin ningún problema. De hecho, utilizamos nuestro material, como tiene esa característica al fuego, nos lo solicita mucho para las utilizaciones de naves industriales y, lógicamente, para las bandejas de las instalaciones se colocan bandejas de instrucciones, quería decir. No hay ningún problema en colocar ese tipo de fijaciones. ¿Cuánto podría salir el metro cuadrado de una vivienda de una planta construida con Ytong, con materiales básicos? ¿Tenéis datos? Eso es un poco relativo. Es un poco mejor que me mande un email y lo valoramos un poco porque no es tan sencillo valorarlo. Pues se puede utilizar el bloque de 20, solo un bloque, si vas con bloque más transversado o bloque más SATE o únicamente solo una hoja, es decir, no es tan sencillo valorarlo. Entonces, si queréis me dejáis con dudas un poco más concretas, se valoran y lo respondemos por email. Vale, tengo aquí una pregunta que entiendo que es para mí. ¿Cómo se modelan los bloques en U? Entiendo que durante el cálculo, ¿no? Entonces, se pueden introducir huecos. Voy a activar cualquiera de los planos. Entonces, los bloques en U se pueden usar como cargaderos. Supongamos, por ejemplo, que aquí pues quiero introducir un hueco. Tenemos esta opción por aquí, introducir hueco. Y bueno, pues dibujo el hueco por aquí en cualquier posición, y una vez introducido el hueco, se ve mejor, bueno, por ahí se ve, tenemos la función cargaderos, que está por aquí. Entonces pinchas en la línea donde quieres colocar el cargadero, le das un nombre al cargadero, que luego aparece en la tabla de cargaderos y tal, y lo llamo C1, por ejemplo, y puedes elegir, si quieres que sea un cargadero de acero, podría ser un perfil IPN, por ejemplo, de acero, o en este caso es mejor utilizar el cargadero de hormigón celular de autoclave, el bloque en U con hormigón armado, que sería pues lo que comentaba antes Pablo, colocas el bloque en U que sirve como encofrado perdido para una viga de hormigón armado, o el dintel que ya incluye la U más el armado interior, o bueno, sí, estos serían similares. El dintel prefabricado, este es el que ya se suministra con armadura directamente. Y pulsando el botón buscar, pues puedes elegir alguno de los dinteles prefabricados del catálogo. Entonces, bueno, pues tienes esas opciones y luego también aparecen en el listado justificativo. Más preguntas. Los zunchos en bloques en U no se predimensionan. Eso sería lo mismo, que no me lo han preguntado 2 personas. Cuando modelizamos los muros, las barras verticales y horizontales que estaban en el modelo, ¿se mantienen o se eliminan? Normalmente se eliminan. Yo, en el ejemplo que os he hecho, esas líneas verticales que teníamos a partir de la función malla, hice una traslación hacia arriba y aparecieron líneas verticales, borré todas, excepto ese pilar central que teníamos. Los dinteles, me pregunta Francisco por ellos, que es lo que acabamos de ver. Respecto a las rozas, si es un muro de carga, ¿hay alguna limitación en las rozas? Sí hay, sobre todo en espesores y en longitudes. Si me dejas tu email o lo puedes descargar directamente de la página en el DAO, en la página, la tabla 15 indica las dimensiones máximas de las rozas y las profundidades máximas de las rozas en función, lógicamente, del espesor del bloque.
Vale, también hay un cálculo de rozas en Tricalc. Aquí, si activo el plano vertical, a ver un segundo que lo tengo ahora mismo con destino de WG, que me lo muestre en pantalla. Tenemos por aquí en geometría muro resistente, no, en cálculo muros resistentes, a ver, en esta vista, aquí. Cálculo, ¿dónde están las rozas? Que no, a ver. Aquí están las rozas, vamos a verlas. Sería en el menú planos, muros resistentes, rosa o rebaje, introducir. Entonces le das un nombre a la roza, R1, por ejemplo, y aquí le dices si es una roza ejecutada después de construir la fábrica o es un rebaje que se realiza a la vez que la fábrica. Ahí hay alguna pequeña diferencia, algún matiz que tiene en cuenta el CT de fábricas. Aquí le dices si está por una cara o por la otra del muro y cuáles son las dimensiones. Entonces, si tú defines aquí las dimensiones de la roza, la anchura y la profundidad, puedes dibujarla por donde realmente vaya a estar. Ahí dibujas una roza horizontal y una roza vertical, por ejemplo, o en diagonal, por donde quieras. Y eso lo tiene en cuenta, esa reducción de sección lo tiene en cuenta en el cálculo. Entonces ahí ya tiene en cuenta que el espesor en esa zona es menor por una cara o por la otra y lo tiene en cuenta a la hora de validarlo o no. Así que bueno, pues aparte de seguir esas recomendaciones de roza máxima admisible para un muro de carga, si la metes en el programa te dice si cumple o no. Vamos a ver. Pablo Bosch me pregunta, cuando he puesto muro de Itón sobre muro de bloque de hormigón, la armadura del bloque siempre se prolonga y acaba siendo un muro muy armado. Sí, efectivamente el programa automáticamente cuando ve que hay un muro encima de otro, prolonga en prolongación recta la armadura de un muro dentro del otro. Normalmente entre un muro y otro suele haber un forjado, entonces esa prolongación recta no se suele construir y ahí tendrías que usar la función retocar. En el menú planos tienes retocar la armadura vertical y le cambias el tipo de anclaje de prolongación recta por una patilla y problema resuelto. O sea, de lo que se trata es de que el armado tiene que estar bien anclado en los dos extremos y da igual que sea por prolongación recta o por patilla. Si hay grados de sismo, los chunchos se introducen automáticamente en las esquinas. Bueno, si calculas con sismo, lo que sucede es que hay más esfuerzos en la estructura, se producen los desplazamientos laterales y más flexión y aparecerán más armaduras en los puntos donde se necesiten. ¿Este bloque celular sirve como acabado final en fachada o en todos los casos se resuelve la estética con un acabado final? Generalmente se acaba con un monocapa. El bloque hay que protegerlo por el exterior siempre. Perfecto. Siguiendo con los soportes de las tuberías, ¿cómo los sujetáis? ¿O rellenáis el hueco generado para poner estos soportes? ¿Con mortero de cemento se puede pintar directamente o hay que revocarlo? Generalmente lo utilizamos en nuestro cemento cola Elitofix y el bloque al cortarlo genera polvo. Pues con ese polvo lo mezclamos con el Elitofix y generamos un mortero de reparación que llamamos, y ese mortero no tiene descuerdo. Nuestro cemento con Elitofix tiene una consistencia fluida, generalmente para poder trabajar y poder dosificar en los bloques. Entonces utilizamos ese polvo para el tapado de rozas, si hay algún desconchón, pero fundamentalmente para el tapado de las rozas. Ese Elitofix con el polvo generado por el propio bloque. Vale. Sobre los forjados, me preguntan también si llevan negativos. Si colocan negativos o el propio bloque ya lleva... ¿Tiene alguna? Bueno, quizás no, porque teníamos momento cero, ¿no? En los apoyos. Entre placa y placa solemos, como tiene una forma de omega, entre placa y placa solemos colocar un negativo que finaliza con una patilla y esa patilla es la que va enganchada al puncho perimetral. Sí, vale, ese era el hueco que había en la unión entre una placa y la de al lado, hay un hueco en la zona superior para colocar. Eso es. Y para el muro, preguntan, para ubicar los refuerzos verticales en huecos de paso a ambos lados, ¿se puede seleccionar o el cálculo lo predispone? Ubicar los refuerzos verticales en huecos de paso a ambos lados. Bueno, tienes la opción de colocar siempre armadura vertical. El programa lo coloca en los extremos y me parece que cada X metros a lo largo del muro.
y si no, le puedes dejar al programa que te coloque más o menos refuerzos de armado en función de las solicitaciones que haya en cada zona del muro. Y aquí preguntas respecto a zonas de aceleración básica sísmica mayor que 0,12, según el NCSE, hay que aplicar más condicionantes de refuerzo. Sí, esto el programa lo tiene en cuenta automáticamente. Sigue las recomendaciones, los requisitos de la NCSE en función de la aceleración básica que elijas y del CT lo va haciendo automáticamente. Y pregunta si el propio DAO hace mención a ellas, a más condicionantes de refuerzo. Sí. El propio DAO te indica en función de la aceleración, te va indicando cómo tienes que ir armando y cómo tienes que ir ejecutando el material. Pregunta Sergio, relacionado con los precios de esta tipología constructiva, si resulta más competitivo con respecto a otras estructuras como acero, pórticos de hormigón, termacilla. Claro, lógicamente es más barato. ¿Por qué? Porque tú te estás ahorrando, o sea, tú estás utilizando un bloque que es el cerramiento de fachada y también lo estás utilizando como muro de carga. Es decir, te estás ahorrando pilares de hormigón, pilares metálicos, en fin, todo ese tipo de elementos que componen una estructura tradicional, te lo estás ahorrando con nuestro material. Además, y aparte, los tiempos de ejecución, lógicamente. Además, al ser un material más ligero, entiendo que si tienes varias plantas, pues las plantas de abajo o la cimentación también va a ser más reducida. El peso del edificio se reduce también. Vale, pues no hay más preguntas pendientes por aquí. Una que pregunta Juana, ¿no debería llevar aislamiento interiormente? Eso va en función de los bloques Ytong. Con una sola hoja cumplimos en todo el territorio nacional térmicamente. Es decir, si estamos en los Pirineos, tendremos que ir a bloque de 42 o de 36,5, pero con una sola hoja podrías ahorrarte el aislamiento. ¿Vale? Depende de las zonas climáticas. Si no quieres poner el aislamiento, tenemos piezas para suprimir el aislamiento por completo. Y pregunta Francisco si puede arrancar directamente desde la cimentación o hay que colocar bloques de hormigón. Se puede arrancar de la cimentación. Lo que pasa es que tendríamos que, en función de los empujes de terreno que pueda generar, habría que armar más el muro. Es decir, habría que colocar zunchos horizontales y zunchos verticales. No se podría hacer. Si no hay empujes, no hay problema. Si no hay empujes, pues igualmente. Colocar directamente desde la cota de cimentación. Vale, perfecto. Pues con esto terminamos entonces. Muchas gracias a los que habéis insistido en directo y si todo ha ido bien se habrá grabado esta sesión y la podréis ver más adelante en diferido. No sé si quieres añadir tú algo más, Pablo. No, nada más. Muchas gracias por su visita y su atención. Muchas gracias. Cualquier consulta adicional que queráis, contactar con Ytong o con Graitec y os vamos ayudando. Un saludo, hasta otra. Muchas gracias. Adiós.